Vamos a proceder al desarrollo del curso netamente. Y continuado después del desarrollo del curso, vamos a hacer una evaluación de cuánto hemos aprendido, una evaluación de aprendizaje. Y por último, culminamos con las preguntas y participación que ustedes puedan tener. La pregunta de esta noche es, ¿qué opinas de la obligación de elaborar un IPER-C? Y lo vamos a hacer a través de esta plataforma. Y para eso los invito a que puedan ingresar a www.menti.com y utilicemos el código 981169. La pregunta que vamos a discutir esta noche es, ¿qué opinas de la obligación de elaborar un IPER-C? Así que los invito a todos ustedes a que puedan ingresar a través de Chrome o cualquier otro buscador que puedan tener. Ingresen a www.menti.com y utilizamos el código en pantalla 981169. Muy bien, nos dirigimos todos a la plataforma y la pueden ver en este momento. Repito, ingresamos, acá les voy a poner también a través del chat, la página es www.menti.com y el código que vamos a utilizar es 981169. La pregunta es, ¿qué opinas de la obligación de elaborar un IPER-C? Hoy en día, que este proceso es netamente obligatorio, hoy en día que necesitamos justamente una elaboración de IPER-C mucho más adecuada, mucho más pertinente, mucho más personalizada a cada organización. Entonces, ¿qué opinas justamente sobre la elaboración que hay que hacer del IPER-C? Los invito nuevamente a todos, ingresen a www.menti.com y el código que vamos a utilizar es 981169. Y empiecen a llegar los primeros participantes. Muy buenas noches a todos aquellos que se vienen conectando también en este momento. Perfecto, vamos leyendo cuáles son los aportes. Entendamos que la idea principal de esta participación que puedan tener se va a ir colocando en la parte central de pantalla. ¿Qué opinas sobre la obligación de elaborar un IPER-C? Tiene que ver mucho con gestión, es para cumplir el tema legal, bueno, vuelvo a decir que es obligatorio, es necesario, indispensable, es una base fundamental, y esa palabra clave me parece importante, base fundamental, debido a que vamos a entender cuál es el corazón netamente del sistema de gestión, de la gestión documentaria, de la gestión operativa, básicamente es el IPER-CI, lo vamos a ver a justificación. Nos ayuda a prevenir, parte de la gestión muy importante de prevención de riesgos, es obligatorio y aplicativo, nos genera una cultura, perfecto, nos genera una cultura, es importante, base fundamental, aporta valor al trabajo, es el importante en el sistema de gestión, es una base en el trabajo, es el inicio del sistema. Qué bueno que lo hayas tratado, es el inicio del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a pesar de que puede haber otra documentación de por medio, esto es el que da la raíz a todo lo demás. Para promover una cultura es indispensable, fundamental e importante. Muy bien, nos vamos a ir con estas ideas tres principales que se van. Es importante, es necesario y es obligatorio para hacer gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, muchísimas gracias a aquellos que han participado. Vamos a volver ahora sí todos a nuestra presentación. Los invito ahora sí que volvamos todos a nuestra presentación. Me confirman a través del chat si pueden visualizar en este momento las diapositivas. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar primero sobre la normativa legal relacionada al IPER-C.
Y para ello comentarles que existe una normativa que aparece de esta forma, donde dice de la A a la F, la política y objetivos en materia de SST, reglamento interno de SST, hiper y sus medidas de control, el mapa de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo, la documentación referida en los incisos A y C dice que debe estar exhibida en un lugar visible dentro del centro de trabajo. La pregunta en el chat, como les dije, vamos a interactuar bastante a través del chat. ¿En qué documento normativo encontraremos de esta estructura y de esta forma lo que se encuentra en pantalla? ¿En qué normativa, y seamos específicos incluso en el inciso si es que pudieran, pero básicamente en qué normas encontraremos en esta posición la necesidad de hiper C? Muy bien, Luis nos los acaba de dejar muchísimo más claro. En el artículo 32 del Decreto Supremo 005-2012-TR. Importante porque no necesariamente lo vamos a encontrar en la ley en esta forma, lo vamos a encontrar en el Decreto Supremo 005-2012-TR, que básicamente es el reglamento de la ley. ¿Y en qué artículo en específico? El artículo 32, que después también lo vamos a encontrar de esta forma pues en la resolución ministerial 050-2013-TR, donde encontraremos los formatos referenciales con información mínima necesaria para el sistema de gestión de SST. Buenas noches a todos ustedes que se vienen sumando. Ahora, pregunta al chat, pregunta para todos ustedes. ¿Por qué creen ustedes que es importante o por qué se debe hacer? ¿Cuál es la finalidad de exhibir en un lugar visible dentro del centro de trabajo? Y entiéndase que la política y el hiper C. ¿Por qué debemos exhibir en un lugar visible dentro del centro de trabajo esta documentación? Los leo a través del chat. Para conocimiento y aplicación. ¿Para qué más? Porque es parte del puesto de trabajo. ¿Qué más? ¿Cuál creen que sea la finalidad de hacer esta exhibición en lugar visible dentro del centro de trabajo? Y hago esta pregunta porque entiéndase que hay que entender la finalidad. Yo que soy auditor justamente de muchas empresas, he auditado muchas empresas y la verdad es que ninguna realiza la exhibición, bueno, la gran mayoría en realidad, no realiza la exhibición en la fuente en la cual ustedes lo están mencionando. Todos ustedes, los que se encuentran en este curso, excelente y los felicito porque todos están directamente relacionados a básicamente generar conciencia, que sea de fácil acceso, de que pueda generar conciencia, difusión, que lo conozcan, concientizar a los trabajadores y coincidimos todos en esa idea. Sin embargo, y aquí quiero aprovechar a compartir con ustedes, dentro de los procesos que he tenido de auditoría de diferentes organizaciones, esta exhibición se hace de la siguiente forma. El hiper es tan amplio que lo doblan en 4 o 6 pedazos. La letra es tan pequeña porque la información que contiene es bastante, la letra es pequeñísima, y la meten dentro de una mica y lo colocan y lo pegan en la pared. Eso lo he encontrado en muchas organizaciones. Ese proceso contribuirá a la finalidad que todos ustedes han mencionado, que es de conciencia, de cultura, de conocimiento. ¿Contribuirá a ese proceso? No, ¿verdad? Pero sin embargo es lo que se encuentra en el 80% de las organizaciones. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque dicen el famoso cumplimiento, ¿no? Cumplir para mentir. La norma me dice que hay que exhibirlo, ahí está. Está visible, ahí está. Pero sin embargo no cumple con el objetivo en realidad porque debemos nosotros hacer la publicación adecuada. Por ejemplo, y ahí viene también interesante saberlo, al trabajador, el trabajador que va a tener visibilidad del IPRC, es un especialista que va a saber toda la matriz de valoración cuando le pongas que la severidad por la exposición, por la probabilidad, equivale a un nivel de riesgo tal, tal, que significa tal, 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 tal. ¿Ustedes creen que el trabajador va a entender toda esa información? Definitivamente no. Y es más, hay algunos que en su hiper colocan muchísimas más columnas y eso no significa que el hiper esté mal, no significa que no lo deban tener así, por el contrario, pero el trabajador no lo va a entender. Ante ello, algo muy importante porque una vez me dijeron, pero es que la información que el IPRC tiene es bastante, por eso que la letra es chiquísima. Pero la finalidad justamente de que eso vaya a exhibición del trabajador es para que sepa primero que nada
cuál es su actividad y su tarea que está relacionada a ese peligro, a ese riesgo y cuáles son las medidas de control que debe hacer. Esa es la información básica, pertinente y normativa que debe tener la información para exhibición. No deberíamos poner más información. Y con eso nuestra cantidad o tamaño de letra pudiera aumentar y pudiera ser de mayor beneficio. Hay otros que tienen un IPC. Imaginemos que, por ejemplo, ustedes lideran empresas de más de 1.500 trabajadores y tendrán pues más de 200, 300 puestos de trabajo. No por esos 200, 300 puestos de trabajo van a publicar el IPER de todos esos puestos de trabajo para un área que de repente solamente hay 8 que tienen en contacto. Definitivamente eso hará que tú tengas toda una sábana doblada en una mica o en cualquier otro lugar y no va a ser pertinente ni va a cumplir la finalidad de exhibición o lugar visible. Lo adecuado es que sea lo más pertinente. Si solamente hay 8 personas que van a tener contacto en esa área, pues simplifica y corta solamente los peligros y riesgos, así como las medidas de control que estén enfocadas a esos 8 o cuantos haya en esa área de trabajo. ¿Trabajo para de repente que lidere el sistema de gestión? Sí, pero vas a cumplir con la finalidad justamente de exhibición de esta documentación. Otro tema muy importante es que si justamente la finalidad es que ellos puedan conocer esta documentación, pues de nada va a ayudar que ese papel esté doblado y esté publicado sin que sea llamativo. Coloquémosle una señal que de repente diga, conoce tus peligros, conoce tus riesgos, que nuestra señal no está normada, entiéndase, pero busquen la forma de marketear que de verdad el personal se vea motivado a conocer ese tipo de documentación. Con ello estaríamos cumpliendo la verdadera finalidad justamente de exhibir esta documentación. Me atrevo a comentar lo que pasó en el año 2011-2012 también. Cuando se publica esta norma, así como han visto que existen muchas incongruencias, inconsistencias ahora en las normativas del COVID-19, pues también hubo una que por ahí se chispoteó en este artículo 32. Inicialmente lo que se buscaba era que se publicara la política y el mapa de riesgos. Sin embargo, se puso la política y el IPRC, entendiendo que el mapa de riesgo es una consecuencia locativa de los peligros y riesgos netamente identificados en el IPRC por puestos de trabajo. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que publicamos? Es la política, el IPER y el mapa de riesgos. ¿Sí? Esto fue un plop que pasó en ese tiempo, sin embargo, funcionó a favor porque ahora exhibimos 3 documentaciones importantes. ¿Qué es lo que nos mencionaba ya en el año 2011 y en el 2012 que sale el reglamento de la ley 29.783? El reglamento en el artículo 82 nos decía que el empleador debe efectuar el IPER en forma periódica. Ya desde el año 2012 sabíamos que teníamos que efectuar el IPER de forma periódica. En el año 2011, que salió la ley 29.783, en el artículo 57 nos decía que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo. Esto ya lo sabíamos desde el año 2011-2012. ¿Por qué menciono eso? Porque este año ha habido una modificatoria justamente de este decreto supremo que tiene que ver con el IPRC y donde se enfoca justamente a esta gran necesidad que no se había venido cumpliendo. Importante. Una vez elaborado el IPER, podremos determinar nuestras necesidades de capacitación. Entiéndase que yo no puedo hacer mi programa de capacitación o no puedo hacer mi requerimiento de capacitación porque la consultora me dice que solamente brinda estos temas. Así que esos temas son los que voy a brindar. No, pero mi amigo que trabaja en el mismo sector está haciendo estas capacitaciones, así que estas capacitaciones también las voy a hacer yo. No, es el IPER el que necesariamente en función del análisis de mi organización, ¿sí?, de los peligros y de riesgos específicos de mi organización, me va a determinar cuáles son esas necesidades de capacitación. Al mismo tiempo, si yo requiero reforzar, en este caso, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, que este aplica para empresas de más de 20 trabajadores, o entiéndase los estándares de seguridad de mi empresa, esos estándares tampoco son una copia, son una necesidad porque otro sector también los tiene. Deben ser a necesidad de lo que mi IPER o en mi IPER yo he determinado o yo he identificado y evaluado. O sea, los estándares nacen por necesidad del IPER. Y asimismo, como última medida de control dentro de la jerarquía de controles, los EPPs que se deben usar y otras actividades de prevención. Entonces, por ahí lo decíamos ya al inicio. ¿Cuál es el corazón básicamente del sistema de gestión de SST? Porque de ahí van a nacer todas las demás necesidades del sistema de gestión, el IPER. Entonces, IPRC, nuestro corazón de nuestro sistema de gestión. Y de ahí vamos a ver cuál es el corazón también del IPER.
Como les había mencionado, pasó este año algo fuera de lo normal, porque dentro del Decreto Supremo número 002-2020-TR, un documento que está direccionado al sector agrario, donde aprueban las medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario, dentro de esta normativa se genera una disposición complementaria. Disposición complementaria que sí afecta a todas las organizaciones, afecta a todos los sectores, que está directamente relacionada justamente al I/Per-Se. ¿Qué nos trae esta nueva modificatoria? Primero que nada, nos deja clarísimo nuevamente que el proceso de actualización del I/Per-Se se tiene que hacer periódicamente, sin exceder el plazo de un año. Lo siguiente, que debe ser elaborado por el empleador. Entiéndase que la responsabilidad de elaborar el I/Per-Se es del empleador, que no necesariamente pueda o tenga la capacidad para poder hacer un I/Per-Se porque no posee esa capacidad técnica, pero sin embargo esa la puede delegar. Su obligación principal es hacer el I/Per-Se y la puede delegar. ¿En dónde se tiene que hacer? En cada puesto de trabajo. Entendamos que nuestra ley 29.783 fue creada bajo un enfoque en ese tiempo del año 2011, bajo el enfoque de OSA 18001, donde los procesos de ese sistema de gestión en ese tiempo o la valoración se hacía en función de procesos. En la actualidad, aún ahí, todavía la ISO 45001-2018 también se enfoca en niveles de procesos, pero nuestra normativa en Perú desde el año 2011 se enfoca a la valoración a través del puesto de trabajo. Significa que si nuestro I/Per-Se se creó anteriormente y estaba por procesos, tengo que realizar la adecuación a que sea por puestos de trabajo. Y si yo tengo una organización nueva, pues tengo que realizar mi I/Per-Se enfocándome en los puestos de trabajo. Con la participación de, en este caso, como les había dicho, el empleador tiene la obligación, la puede delegar y puede participar una persona competente en la realización o gestión del I/Per-Se. Nos menciona también que debe ser con consulta. Debo tener evidencia de la consulta de los trabajadores. Y esa evidencia pues se puede dar a través de entrevistas, se puede dar de repente a través de reuniones, se puede dar previamente revisando también necesariamente los MOF o los perfiles de puestos de trabajo. Pero debe haber participación, debe haber evidencia de esta consulta de los trabajadores. Y también de sus representantes. Para empresas de más de 20 trabajadores hablamos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y para empresas de menos de 20 trabajadores hablamos del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si tenemos esa evidencia, pues entiéndase que el I/Per-Se es aprobado también por los representantes de los trabajadores. Una segunda evidencia dentro de la consulta de los trabajadores. Asimismo, esta normativa nos trae nuevos requisitos mínimos para la elaboración o la actualización del I/Per-Se. Y nos trae, en este caso, 7 puntos en específicos a considerar, ya sea para creación de nuevos IPER o sea para actualización de los I/Per-Se. Y la mayoría de consultores que nos hemos dedicado a esto por buen tiempo, ya algunos puntos ya lo entendíamos, ya lo sabíamos que teníamos que considerarlo. Sin embargo, en el proceso se ha quedado muchísimo más claro con esta normativa, ¿no? Ya sabíamos que teníamos que considerar las actividades rutinarias y las actividades no rutinarias. Sin embargo, ahora, según lo establecido por el puesto de trabajo, también tenemos que considerar ahora las situaciones de emergencia que podrían presentarse a causa del desarrollo del trabajo o con ocasión del mismo. Terminología directamente relacionada con accidente de trabajo. Ya no solamente consideramos las acciones o las actividades rutinarias y no rutinarias, sino también aquellas situaciones de emergencia que se pudieran presentar por ejecución justamente de ese trabajo. Ya sabíamos que teníamos que considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas. Ahora también tenemos que considerar si es que la posibilidad puede existir de que el trabajador que ocupe ese puesto de trabajo es especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Entendiendo, por ejemplo, que si de repente yo voy a tener un trabajo de alto riesgo, en el proceso encuentro un trabajador que tiene pues miedo a la altura. Entonces, esa sensibilidad también la debo de considerar dentro de mi proceso. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles. Ahora, normalmente nosotros, ¿qué hacíamos? En el I/Per-Se considerábamos todos aquellos peligros y riesgos que estaban enfocados al ambiente de trabajo y que estaban directamente relacionados, si bien es cierto, a materia de seguridad y salud de trabajo,
pero nos enfocábamos al ambiente del trabajo, a la máquina, al ambiente, al medio. Sin embargo, no revisábamos el detalle de los procesos o básicamente la organización del trabajo. Hoy en día, que nos encontramos en una coyuntura COVID-19, donde esta organización del trabajo pasa a ser de forma presencial, a ser forma remota o teletrabajo, según sea el caso, pues esta nueva organización del trabajo genera nuevos peligros y riesgos. Y estos también los debo considerar dentro de la actualización de mi IPRC. Algunos sí comentables con respecto a la inclusión de las medidas de protección de las personas o trabajadores en situación de discapacidad. Trabajadores que realizan, por ejemplo, las madres gestantes o aquellas que estén en proceso de procreación. En el mes de septiembre, en el mes de octubre del año pasado, como un tema de antecedente, SUNAFIL hizo un proceso de fiscalización, un operativo de fiscalización en la zona de Lima, Surquillo y Miraflores. Y el objetivo principal justamente de ese proceso de operativo de fiscalización fue que todos los IPRCs de las organizaciones o empresas que se encontraban en esa zona hayan considerado las medidas de protección para las personas con discapacidad, para las personas embarazadas, mujeres embarazadas, y para la protección de adolescentes. Que eso estuviera en el IPER. Antes, que era lo único que hacíamos, teníamos nuestros procedimientos y en caso tuviéramos personas con discapacidad, entendiendo que las empresas deben tener el 3% de personas con alguna discapacidad confirmada dentro de la organización. Y en el caso de adolescentes, definitivamente el trabajo infantil acá en el Perú está prohibido. Sin embargo, el trabajo adolescente, entendiéndose mayores de 16 años hasta los 18 años, con algún permiso y con condiciones adecuadas de trabajo, entre ellas la no afectación a trabajos de alto riesgo, eso sí está permitido. Entonces, el haber considerado, no solamente el procedimiento, sino haber considerado todos esos factores o posibles peligros y riesgos para ellos, debemos haberlos considerado también dentro del IPRC. Anteriormente ya sabíamos sobre los resultados de factores de las evaluaciones de los factores de riesgo, lo que normalmente conocemos como monitoreos ocupacionales, factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Qué es lo que pasaba antes? Hacíamos nuestros monitoreos, excelente, teníamos nuestro informe. Nos generaban los registros del monitoreo y luego esos registros y esos informes, ¿a dónde iban a parar? Al almacenamiento, debido a que el cumplimiento normativo nos dice que ese tipo de documentación se debe guardar por mínimo de 5 años. Y si estuvieran relacionados con el tema de accidentes, pues por 10 años, y si fuera una enfermedad, hasta 20 años. Sin embargo, mínimo deberíamos guardar los 5 años. Sin embargo, ¿qué pasaba? Almacenábamos esa información y nunca esas medidas de control, esas medidas propuestas en los informes recaían o volvían a ser analizados en nuestro IPRC. Ahora, eso sí es obligatorio. Tenemos que considerar esos resultados de las evaluaciones, el cómo esté positiva y negativamente, y las medidas de control que también se nos proporcionan. Eso directamente a nuestro IPRC. ¿Qué pasaba también antes? Los resultados de las investigaciones. Sucedía un accidente, y eso sí ya lo sabíamos por norma, cuando debíamos actualizar el IPRC, cuando había accidentes de trabajo, una de las opciones. Muy bien, pero sin embargo había el accidente, actualizábamos el IPRE en función del evento que causaba el accidente. Sin embargo, no tomábamos las acciones que se daban en el proceso de la investigación del accidente o de la enfermedad, entendiendo que justamente ese proceso de investigación produce o determina nuevas medidas de acción para poder controlarlo. Esas ya no volvían a nuestro IPRC. Ahora, por esta norma, todos esos resultados deben generar actualización del IPRC. Y otro muy importante son los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva y de los trabajadores. Entendiendo hoy en día que ya se ha hecho importante este proceso de los datos estadísticos, desde el año 2012 que ya se venían haciendo los exámenes médicos ocupacionales, ya sabíamos que el 60-70% de las empresas tenían justamente personal con obesidad, que tenían personal con sobrepeso. Ya sabíamos que el 60-70% de su personal tenía sobrepeso. Las campañas se hacían, no se tomaba el interés pertinente, no se tomaban y consideraban esos datos estadísticos, y hoy en día que estamos frente a un proceso de COVID-19, donde una de las restricciones y considerados como grupo de riesgos es que el índice de masa, aquellos del índice de masa corporal mayor a 40 no pueden laborar,
recién le tomamos el interés adecuado a estos procesos estadísticos de la vigilancia de la salud. Entonces, ahora que tengamos indicadores dentro de esa estadística, también tenemos que considerarlos en la actualización del IPRC. ¿Por qué se dio todo este proceso de cambio normativo? El antecedente principal para tener cambios normativos en Perú, y hemos tenido desde el 24 de diciembre del año 2019, lo hemos tenido con efecto de fiscalización el 31 de diciembre, y todavía en los primeros días hasta el 8 de enero del 2020, hemos tenido bastantes cambios normativos en materia de SST. Y ya desde el mes de marzo, pues algunos cambios netamente por el tema de coyuntura COVID-19. Entonces, ¿por qué se dio? Porque el año pasado muchos recordarán eventos que marcaron nuestra estadística nacional de accidentabilidad. Iniciando con el incendio de la cisterna en Villa El Salvador, justamente esa cisterna que trasladaba combustible, gas, y los días siguientes le siguió otro evento con dos jóvenes trabajadores de una organización de comida rápida. Estos dos eventos marcaron fuertemente y no casualmente, porque no existe una casualidad dentro de estos procesos, pero nuestra estadística nacional, ya sea al norte, al sur o al centro del país, se incrementó. Empezamos a tener más accidentes mortales, empezaron a generar estadísticas de accidentes mortales en todo el país. Y dentro de los procesos de investigación de SUNAFIL a estos eventos de accidentes de trabajo, se localizaron que justamente parte de las inconsistencias que tenían sus sistemas de gestión eran básicamente en el IPRC. Muchos de estos hiper eran copias, muchos de estos hipers eran adaptación de un control C, control B, y no consideraron dentro de los procesos, ya sea de creación o de actualización, ninguno de los puntos que en este momento hemos visto y que han sido parte de la actualización normativa actual. Entonces, entiéndase que justamente si el corazón del IPRC, el corazón del sistema de gestión es el IPER y este no está adecuadamente desarrollado, no vamos a tener un sistema de gestión efectivo. Y es lo que se encontró justamente en estas organizaciones que en el año 2019 denotaron accidentes mortales en sus procesos. Vamos a hablar sobre algunos términos y definiciones que son comunes. Como les menciono, uno de los grandes problemas que tenemos todos los profesionales cuando iniciamos en este proceso es que solemos confundir términos que son completamente distintos, pero sin embargo, a raíz que de repente puede hacer, porque me pasaron un formato de IPRC, me pasaron una plantilla de mi sector de IPRC, y al final no entendemos el concepto adecuado del llenado o la estructura adecuada del llenado y terminamos confundiendo estos conceptos muy importantes como peligro, riesgo para la seguridad y salud en el trabajo y consecuencia. En algunos casos, si he sabido verlo, confunden peligro con riesgo y en algunos casos mezclan el riesgo con la consecuencia. Y esto porque hay plantillas, hay formatos de hiper que dentro de riesgos colocan riesgo / consecuencia. Y cuando alguien desconoce de cómo se creó ese formato, coloca riesgos, consecuencias. Y termina mezclando lo mismo, cuando en realidad no es lo mismo. Entonces, para poder entender un poco, peligro, entiendas en adelante, que es la fuente con potencial para causar lesión o deterioro de la salud. Estos términos los estoy sacando de la ISO 45001-2018 por ser la norma más actualizada en estos temas de seguridad y salud. Los peligros pueden incluir fuentes con potencial de causar daños o situaciones peligrosas o circunstancias con potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud. En adelante, ¿qué cosa es un peligro? Lo vamos a entender con la fuente con un potencial para causar lesión y deterioro de la salud. Ante esto, para poder entenderlo, vamos a poner un caso muy importante, un ejemplo muy importante. Desde aquí vamos a empezar ahora sí la interacción. A través del chat, bienvenidos a todos ustedes, somos 98 participantes. A través del chat les voy a pedir que aquellos que son valientes me digan en este momento quiénes son casados. Los varones que son casados me ponen sí. Vamos a trabajar con los varones en este caso. Las mujeres momentáneamente las vamos a dejar descansando. Los varones que son casados dicen yo a través del chat. Vamos a ver el valor que tengan de decir yo. Felicidades Alberto, felicidades Carlos, felicidades Abel. Los felicito a todos ustedes porque han tenido el valor de decir que son casados. Algunos dirán, pucha, no, se van a enterar que soy casado y no quiero que nadie sepa que soy casado. Perfecto.
Pero vamos a considerar el siguiente caso. Ustedes que son casados van a ser nuestro ejemplo para el día de hoy. Imaginemos que se levanta la emergencia, la cuarentena se levanta este fin de mes y así que ustedes deciden celebrar fiestas patrias. Y como ya empezó la producción de cervezas, van a la bodega más cercana y se piden sus cervezas y empiezan a tomar un poquito, y cuando acuerdan terminan ya sobrepasados de copas. ¿Correcto? Llegan a casa en estado bien mareados, llegan bien mareados a casa. ¿Qué es lo primero que van a encontrar cuando ingresan a casa? ¿A quién van a encontrar apenas ingresan a casa en ese estado de ebriedad? A su esposa, ¿no? Y es más, las estaba esperando a dónde se habrá ido. Le dijeron que iban a comprar el pan y sin embargo regresan en un estado no esperado. ¿Y cuál va a ser el estado de ánimo que van a encontrar de su esposa? La tóxica, ¿no? Sí, Eduardo, la tóxica. ¿Cuál va a ser el estado? ¿Ustedes creen que frente al estado, su estado va a ser alegre y como cuando esté en esa situación, pues le va a poner bonita cara? No creo que ustedes tengan la suerte que yo tengo, ¿ya? Mi esposa sí es, ella festejaría si yo tomo de repente de esa forma, porque yo no soy mucho de tomar. No creo que sea el caso de ustedes. Pero sin embargo, ¿cuál en esta situación o quién en esta situación sería la fuente con potencial para causar lesión o deterioro de la salud? Entonces, ¿quién sería el peligro? Tu esposa. Primer caso. Ahora, el peligro, al entrar en contacto con cualquier otro elemento, puede incrementar su potencial para causar daño. ¿Cuáles serían esos elementos que aumentarían el potencial? Los platos, la sartén, la correa, las uñas. Todo ello va a aumentar el potencial de daño de un peligro ya determinado. Cuando hablamos, por ejemplo, dentro de las organizaciones, podremos hablar, por ejemplo, que el peligro puede ser imaginemos una moladora, pero sin embargo, si le quitamos de repente la guarda, va a aumentar su potencial. O de repente, si lo manipula una persona que no está en todos sus estados de concentración, va a aumentar su potencial de daño. Entonces, entiéndase que la fuente tiene ya de por sí potencial y pudiera incrementar ese potencial si ingresa en contacto, ya sea con otro elemento o sea con alguna persona. Peligro determinado, la fuente para causar daño. Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo lo vamos a entender en adelante como la probabilidad de que ocurra un evento peligroso. Por más que ya sabemos que es P por S, probabilidad por severidad, entendamos que el riesgo para el SST es la probabilidad, es la posibilidad de que ocurra un evento peligroso. Entonces, frente al caso, y para definirlo más claro, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligroso. Normalmente, cuando yo tengo matrices de hiper de dos variables, solamente voy a tener probabilidad por severidad. Cuando tengo tres variables, voy a tener probabilidad, exposición y severidad. En las matrices de dos variables, porque se sobreentiende que la exposición la he valorado dentro de la probabilidad. Relacionados con trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud. Frente al ejemplo que estábamos hablando de la esposa, que entró y aumentó su potencial al tener la sartén, ¿cuál será el riesgo, esa probabilidad o evento peligroso? O esa posibilidad de evento peligroso. ¿Que te prepara un huevito frito? No creo que sea la posibilidad. ¿Cuál será esa probabilidad de riesgo o de evento peligroso? El golpe, entiéndase que es término de daño y los términos de daño son consecuencias. Para poder en adelante entender un riesgo, lo vamos a ver como posibilidad, como probabilidad o evento peligroso. ¿Cuál será? Que te dé sartenazos. Bien, esa es una posibilidad o probabilidad. Que te dé una chancada. Esa es una posibilidad. Que te dé escobazos. Esa es una probabilidad. Es una posibilidad de que ocurra un evento peligroso. Esa acción, esa probabilidad, esa posibilidad de que la fuente me genere un daño se conoce como riesgo. Ahora, para ir separando el término, consecuencia se define como el daño y el daño debido al riesgo. En otras palabras, la consecuencia se va a producir a raíz del riesgo y esto está relacionado con la severidad. Entonces, ¿cuál es, según el caso que habíamos visto de la esposa, cuáles serán las consecuencias?
ya sea del escobazo, del sartenazo, entre otros. La consecuencia que te manda el cementerio, ¿no? La muerte, los golpes, las contusiones, los hematomas, los arañazos, el ojo rojo, el ojo morado, esos que están en términos de daño son las consecuencias. La probabilidad, posibilidad o evento peligroso es el riesgo. Y la fuente que me causa o que tiene potencial para causarme daño es el peligro. Tres términos completamente distintos. Oye, qué complicado, todavía no lo entiendo, tranquilos. De aquí yo no me voy hasta que no lo hayamos entendido todos. Clasificación de peligros según la Organización Internacional del Trabajo. Los tenemos en peligros físicos, clases químicas, biológicas, fisicoquímicas, eléctricos, ergonómicos, mecánicos, locativos y psicosociales. En peligros, en la clase de peligros físicos vamos a tener vibraciones, ruidos, radiación ionizante, no ionizante, llama libre, la exposición a temperaturas ambientales extremas, frío o calor, objetos a temperaturas extremas, oscuridad, humedad, explosivos, material inflamable, proyección de partículas. En la clase de mecánicos o peligros mecánicos, dentro de la clase de peligros mecánicos vamos a tener los equipos, las máquinas, las estructuras o infraestructura, las herramientas, los objetos punzocortantes o contundentes, las rocas, recipiente a presión, superficies, vehículos en movimiento, muebles, materiales, aire comprimido, trabajo en altura, trabajo de desnivel, carga suspendida. La iluminación inadecuada es un peligro físico. Si en este caso lo consideramos como fuente, definitivamente sí, es peligro físico. Locativos, las vías de acceso, apilamientos, escaleras y andamios, espacios confinados. Eléctricos, vamos a tener energía eléctrica directa, energía eléctrica indirecta, electricidad estática. Los ergonómicos, diseño del lugar de trabajo, distribución de espacios, movimientos repetitivos, posturas incorrectas, levantamiento de cargas, empujar o jalar carga manualmente, espacios repetitivos. Los biológicos, vamos a tener alimentos contaminados, microorganismos patógenos, vandalismo, estrés laboral, en eventos naturales, tormentas eléctricas, deslizamientos, inundaciones, huaicos, sequías, sismos, lluvias. Y sin embargo, este estudio no es con una lista limitativa. En el proceso pueden seguirse dando todavía muchísimos más peligros y riesgos que en el momento no hayan sido catalogados o clasificados. En químicos tendremos polvos, gases, vapores, neblinas, nieblas, rocío, humos metálicos, humos en general, sustancias inflamables, sustancias químicas, y los peligros conductuales, justamente lo que por ahí están hablando, ¿no? Los actos inseguros o subestándares, como los quieran llamar, porque son dos términos complementarios, no iguales. El incumplimiento con los estándares, la carencia de habilidades, las tareas nuevas o inusuales. Esto dentro de una clasificación. Exacto. Lo que menciona Araceli es correcto, pero no sería el COVID, porque el COVID es la enfermedad. En este caso sería el SARS-CoV-2 llamado virus, estaría como dentro de la clasificación de biológicos. Es efectivamente SARS-CoV-2. Momento de opiniones como para ir aclarando los términos que hemos visto hasta ahora. Entiéndase que primero, antes de poder identificar los peligros, tenemos que saber cuáles son las actividades y las tareas. Así que frente a la imagen y vean bastante la flecha. O sea, enfóquense en la flecha para poder dar un comentario a través del chat. ¿Qué tarea es la que se está realizando en este momento? Según la imagen. Puede ser una excavación de zanja, una excavación en general, una excavación de rocas, un picado de rocas porque estamos con pico, o una excavación con pico. Entiéndese que lo podemos expresar de diferentes formas, pero entendemos que nos referimos a la misma tarea. ¿Correcto? Muy bien. Identificada la tarea, vamos ahora a identificar el peligro. Veamos las flechas, veamos la imagen. Según la imagen, ¿cuál será el peligro? Entendiendo, y según lo que hemos visto en terminologías, el peligro es la fuente. Repito, el peligro es la fuente. Derrumbe es la posibilidad de que la fuente me cause daño. Entonces, ¿cuál sería el peligro? La fuente.
Caída de rocas, eso es un evento. ¿Ven? Seguimos confundiendo términos. Vamos alineándonos un poco en los términos. La idea es justamente que podamos entenderlo y podamos estar todos alineados. El peligro es la fuente. Es todo aquello que nos puede causar daño. Todo aquello que nos puede causar daño es la fuente. Entonces, según la imagen, ahora sí, ¿cuáles son? Bueno, si hablamos de peligros, también vamos a encontrar el pico, pero según las flechas, ¿cuál será el peligro? Las rocas sueltas, bien, las condiciones geográficas, bien, las rocas o tierra suspendida. Se entiende que estamos dirigiéndonos a esa fuente con potencial para causarnos daño. Eso es un peligro. Ahora, ¿cuál será el riesgo? Entendiendo que el riesgo es la probabilidad, es la posibilidad o el evento peligroso. ¿Cuál será? El aplastamiento, muy bien, el deslizamiento de las rocas, la caída de las rocas, el derrumbe. Todavía estamos en riesgo, no nos adelantemos a consecuencia, todavía estamos en riesgo. Y el riesgo son los eventos peligrosos, son las probabilidades de que me causen daño la fuente, son las posibilidades de que me cause daño la fuente o el peligro. ¿Sí? Los derrumbes, aplastamientos, atrapamientos, el desplome de rocas, bien, esos son los riesgos. Ahora sí, ¿y cuáles serán las consecuencias? Entendiendo que las consecuencias sí están en términos de daño. Golpes, la muerte. En términos de daño, las consecuencias es en términos de daño. Golpes, fracturas, muy bien, la muerte, los traumatismos. Y todo lo que esté en términos de daño es consecuencia. ¿Se percatan? No es lo mismo. Son 4 términos completamente distintos que acabamos de ver en esta diapositiva. Las hematomas, las contusiones. Muy bien. Todavía no entiendo. Vamos a la siguiente. Si hasta la siguiente diapositiva o 2 más no entendemos bien esta fase, creo que ya hay un tema de, como dicen los chinitos, ¿no? Si tienes el vaso lleno, vacía el vaso y vuelve a meter la información. Porque si no vacías ese vaso con la información, no vas a sacarte el error que muchos hemos venido cometiendo de confundir peligro con riesgo y riesgo con consecuencia. Saquémonos esa información que no es lo mismo para nada. Ok, practiquemos un poco. Según las imágenes que ven en pantalla y analicemos las dos, ¿cuáles son todos esos posibles peligros que pudieran generarse en estas imágenes? Peligros, entendiendo peligros como fuente. ¿Cuáles son esos peligros en imagen? Trabajo en caliente. Los haces de luz, bien. Trabajo con oxicorte, bien. La actividad de soldar, pero ¿cuál sería el peligro? La soldadura, la proyección de esquirlas, muy bien. ¿Qué más? La energía eléctrica, muy bien. La proyección de partículas y chispas como peligro principal. Presencia de esquirlas, tubo de metal, arco eléctrico, bien. Virutas, chispas. Conductual, y está bien. Uno de los peligros sería no usar adecuadamente sus CPP. Si hablamos de una clasificación conductual, bien. Los rayos UV que se pudieran generar, bien. La proyección de partículas no ionizantes, bien. Entonces, todas estas fuentes son los peligros. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos, entendiendo que son las posibilidades y probabilidades, o son los eventos que me pudieran causar daño? Pudieran causar daño. ¿Cuáles son los riesgos? Que yo pueda tener quemaduras, muy bien. Disculpen, quemadura no es riesgo, quemadura es consecuencia. ¿Cuáles son los riesgos? Inhalación de humo metálico, excelente. La proyección de partículas o contacto con la proyección de partículas, excelente. Contacto eléctrico, excelente. De que ocurra una explosión, excelente.
La electrocución, bien. La incrustación de esquirlas, excelente. El evento o fuente peligrosa. El incendio y etc, etc. Muy bien. Y ahora sí, diferenciando el término. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Consecuencia en términos de lesión. Las consecuencias son las únicas que se miden en términos de lesión. Quemadura, muy bien, ahora sí, quemadura, la ceguera, los daños oculares, la irritación ocular, la intoxicación, si fuera en este caso, como las consecuencias de la imagen es a la vista, estamos hablando de repente de una conjuntivitis, una irritación, etc, etc, etc. En términos de daño. Vamos con otra imagen como para poder entenderlo. En estas imágenes, ¿cuál será el peligro? Y ahora sí veamos las dos imágenes para ir de frente al grano. ¿Cuál es el peligro en función de las dos imágenes? Camión en movimiento, vehículos en movimiento, excelente. Solo en función ahorita de las dos imágenes. El atropello, atropellamiento, eso sí no es peligro. Entiéndase que eso es un evento, es una posibilidad, una probabilidad de daño. Entonces, eso sería riesgo. Peligro es el tránsito vehicular, sí, porque es la fuente. Piso resbaladizo también. Y ahora sí, ¿cuáles serían los riesgos? Entendiendo nuevamente que los riesgos son el evento, probabilidad, posibilidad. El atropello, el atropellamiento, muy bien. Esos sí son los eventos, correcto. Choque o volcadura, contacto con vehículos en movimiento. ¿Y cuáles serán las consecuencias? Y las consecuencias se miden en términos de lesión. Muerte, atropello, disculpen, atropello no, eso es riesgo. Muerte, fractura, lesiones, golpes, etc, etc. Todo lo que tenga que ver. Yo estoy leyendo sus propios textos, es lo que estoy leyendo, y en algunos casos estoy tratando de corregirlos para poder salir de los términos anteriores como se manejaban. La amputación, muy buena. Una más difícil como para ir comprendiendo. Según las dos imágenes, ¿cuál es el peligro? Una mala postura, teclado inadecuado. El teclado, básicamente acá si nos enfocamos y estamos viendo las dos imágenes, está referido al teclado inadecuado. ¿Cuál será el riesgo? Que ya entendiendo que el riesgo es el evento, probabilidad o posibilidad. ¿Cuál será? Referido a las dos imágenes, los movimientos repetitivos, el estrés muscular, la mala postura. Muy bien, ¿y cuáles serán las consecuencias? Y en términos de daño, las consecuencias en términos de daño. El síndrome del túnel carpiano, la artritis, las lumbalgias, en este caso es el tema de columna, lesiones a las manos, todo lo que tenga que ver justamente con términos de daño. Eso es consecuencia. Disergonomía, ¿qué vendría a ser? Es lo mismo que ergonomía, solamente que disergonomía significa que no tiene nada ergonómico, o sea, sin ergonomía. Esa es la diferencia. ¿Ok? Si por ahí alguien todavía tiene duda, les dejo este cuadro que es bien común. Peligro, riesgo, consecuencia. Donde el peligro, siendo la fuente, es el ruido mayor a 85 decibeles generado por una compresora. La posibilidad de daño, en otras palabras, riesgo, es la sobreexposición al ruido. Y la consecuencia, que es el daño de este riesgo, es la hipoacusia inducida por ruido. Siguiente. Peligro es la fuente.
Prensa sin guarda de protección. Riesgo es la posibilidad de daño. Atrapamiento. Consecuencia es en términos de lesión. Herida, amputación. Peligro es la fuente. Levantar carga con espalda doblada. De repente aquí, para ser más específico en fuente, para que no se confunda con riesgo, pudiera ser carga excesiva. Ese pudiera ser el peligro. Acá de repente puede estar mal redactado. Para ser mucho más específico y no se confunda, es carga excesiva. ¿Cuál es disculpen, el evento o la posibilidad de que me haga un daño? El sobreesfuerzo en la zona lumbar. ¿Y cuál será el daño en términos de lesión? Que es la consecuencia, hernia o lumbalgia. ¿El exceso de confianza es un riesgo? No, es un peligro, porque sería la fuente, el exceso de confianza. ¿Cuál será el riesgo que pueda generar justamente un evento peligroso? Peligro, que es la fuente. Piso resbaloso con cera. Riesgo, caída al mismo nivel. Consecuencia, contusión, fisura, fractura. Peligro, alta concentración de fibras de asbesto en zona de mezclado, entendiendo que el asbesto es cancerígeno. Riesgo, que es la posibilidad sobre exposición a fibras de asbesto. Y la consecuencia en términos de daño, enfermedades a las vías respiratorias. Asbestosis, el famoso cáncer por asbesto. Me confirman hasta aquí si se llegó ahora sí a entender la diferencia entre los términos que utilizamos para el IPRC. Claro, el peligro es más descriptivo, definitivamente. Describes la fuente. Y entiéndase que cada que yo hable de peligro es describir la fuente que me pueda causar daño. Y cuando yo hablo de riesgos, estoy hablando de cuál es ese evento donde el peligro me va a causar daño. Estoy hablando de esa posibilidad o esa probabilidad donde me va a causar daño. Y cuando hablo de consecuencia, estoy entendiendo los términos de lesión o las lesiones que me pudiera ocasionar. Clarísimo, ¿no? Y como les dije, pasé en el vaso lleno y agreguemos nueva información. Ahora, no los culpo porque les digo, yo también estuve dentro de este grupo que inicié haciendo hipers con plantillitas, inicié haciendo hipers con los hipers que me pasaban y al final terminaba mucho más confundido porque encontraba terminologías en ciertos formatos que no correspondían. Entonces, por eso la gran sugerencia es no se sumen a las copias, no se sumen a los formatos, no se sumen a que pásame la plantilla, porque el hiper es mucho más que eso. El hiper tiene que ser personalizado, tiene que ser específico a cada organización. El formatito, eso es secundario. Y es más, ¿quieres formatos? Ve a la resolución ministerial 050-2013 y ahí te envía 3 a 4 formatos. Entonces, ya no es el formato el que hace el hiper, es en realidad el cómo lo entendemos, el cómo lo analizamos. Hay empresas mineras que consideran el riesgo como peligro. Eso es preocupante. Y repito, no es que la empresa minera lo considere, es el que ha realizado el hiper el que lo considera y mal considerado. Ok. Cuando vamos a hablar de valoración y cuando ya netamente vamos a hablar sobre el nivel de riesgo en el que nos encontramos, vamos a hablar sobre un término que es la probabilidad. Y esta probabilidad está en función de la frecuencia, ¿correcto? Para establecer el nivel de probabilidad de daño, se debe tener en cuenta el nivel de deficiencia detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala. Yo he tomado en consideración uno de los modelos de la resolución ministerial 050-2013 y ustedes pueden considerar la que ustedes deseen como información mínima. ¿Yo tengo para garabatear? No. Les voy a pedir bastante atención porque no puedo garabatear en este momento. A mí me gusta garabatear las diapositivas, pero quiero que se concentren en el cursor, en lo que les voy a explicar. En este cuadro, yo tengo básicamente este cuadro viene a ser de 3×3. Cuando mida la probabilidad por la severidad va a ser de 3×3. Donde voy a tener las variables baja, media y alta. Sin embargo, si yo deseo ser más específico, puedo tener una matriz de 5×5, donde de repente ya no solamente voy a tener baja, sino le voy a poner muy baja, baja, media,
alta, muy alta. Si es que quiero ser más específico. Quiero ser más específico aún, quiero ser de 7 por 7. Entonces agregaré otras variables más. Ustedes son los que disponen cuál va a ser la metodología. Todas las metodologías nacen del estudio del primero que, bueno, en este caso fue William Fine, se escribe William Fine, fue uno de los primeros pioneros que en realidad empezó a hacer justamente el análisis de riesgos en función de esta metodología que hoy en día conocemos. Justamente viendo la probabilidad por la severidad, probabilidad, exposición y severidad. ¿Correcto? Entonces, yo considero esta matriz de 3, donde el nivel bajo se refiere a la frecuencia de daño ocurrirá raras veces. Media, el daño ocurrirá en algunas ocasiones. Alta, el daño ocurrirá siempre o casi siempre. La otra variable es la variable de severidad. Para determinar el nivel de las consecuencias previsibles, nivel de consecuencias, debe considerarse la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas. La severidad en términos de lesión. Acá están nuestras consecuencias y por eso que la hemos separado de riesgos. ¿Por qué la hemos separado? Porque es una variable recién para medir el nivel de riesgo. También acá podemos, como les dije, según el tipo de matrices podemos tener más especificaciones. Yo considero de 3, según la resolución ministerial 050-2013. Ligeramente dañino, lesión sin incapacidad, pequeños cortes, magulladuras, irritación de los ojos por polvo, molestias, incomodidad, dolor de cabeza, desconfort. Casos menores o daños menores. Dañino, lesión con incapacidad temporal, fracturas menores, daño a la salud reversible, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculoesqueléticos. Y extremadamente dañino, aquellos que ya pues se consideran graves, ¿no? Lesión, incapacidad permanente, las amputaciones, fracturas mayores, la muerte, daño a la salud irreversible, intoxicaciones, lesiones múltiples y lesiones fatales. Esta terminología me sirve para lo siguiente, para tener esta pequeña tablita. Como les dije, esta tablita es de 3 por 3. Yo puedo tener de 5 por 5, de 7 por 7, hasta de 12 por 12, según el nivel de precisión que puedan tener. Para que podamos entender esto a más detalle, vamos a hacerlo con un ejemplo. Y el ejemplo que vamos a tomar es justamente la coyuntura COVID-19. Frente a la coyuntura que estamos viendo del COVID-19, ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro en esta coyuntura COVID-19? El virus, el SARS-CoV-2, muy bien. El virus es el peligro dentro de la clasificación de peligros biológicos. O sea, vamos en estructura. ¿Cuál es la clase de peligro? Biológico. ¿Cuál es el peligro en sí? El SARS-CoV-2 o el coronavirus. Bueno, es que lo que pasa es que tampoco le podríamos denotar coronavirus porque existen múltiples coronavirus, no solamente uno. Pero sí existe uno que es el que produce la enfermedad COVID-19, que es el SARS-CoV-2. Muy bien, si el peligro es el SARS-CoV-2, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo? Bien, el contagio del COVID-19. Entonces, para que todos estemos alineados, ¿cuál es el peligro? El SARS-CoV-2. ¿Cuál es el riesgo? El contagio. El evento peligroso, ¿cuál es? El contagio del COVID-19. Muy bien, ya sabemos cuál es el peligro y cuál es el riesgo. Ahora vamos a ver el nivel de riesgo. Y para eso vamos a ver probabilidad por consecuencia. Imaginemos, ¿no? En este caso, imaginemos, ¿no? ¿Y las consecuencias serían los síntomas? Sí, puede ser la gripe, los resfríos y la muerte. Esas serían las consecuencias. Entonces, entiéndase que cuáles serían las consecuencias. ¿Qué otras consecuencias tienes? Que te den la gripe, que te den resfriados, el moqueo, la irritación de los ojos, la muerte, ya lo dije en algunos casos, enfermedades infecciosas, pérdida o debilidad corporal, dolor de garganta y todas las que hemos encontrado, y todas las que se conocen, las neumonías, las diarreas, todas esas son las consecuencias.
Entonces, en este momento vamos a hacer un caso. Les voy a pedir que todos imaginemos que estamos en el mes de enero. En el mes de enero, no, disculpen, en el mes de marzo, empezando los primeros días de marzo, donde nosotros ya sabíamos de que había COVID-19 o de que ya estaba el SARS-CoV-2 en el Perú. Los primeros días de marzo, porque entiéndase que la cuarentena se dio todavía el 15 de marzo, ¿correcto? Imaginémonos todos entonces que estamos en los primeros días de marzo, donde no existía un plan de vigilancia, donde simple y sencillamente cualquiera se podía contagiar. ¿Cuál es el nivel de probabilidad de contagio de COVID-19 en ese tiempo, la primera semana de marzo? ¿Cuál era esa probabilidad? ¿Baja, media o alta? ¿Qué dicen? Probabilidad baja. ¿Por qué creen que era baja en ese tiempo? Por eso, les estaba hablando sobre un tiempo, ya, y puede que algunos lo han entendido, ya, pero en ese tiempo no había muchos casos confirmados, entiendo. Pues, ya, imaginemos que nos encontramos ahora, mejor les voy a poner este esquema, nos encontramos en este mes de junio, pero nunca se tomó medidas de acción. Vamos a imaginar como Estados Unidos, no se tomó cuarentena ni nada por el estilo, y no se tiene ni un plan de vigilancia, ¿no? En ningún momento se generó un plan de vigilancia. ¿Cuál es el nivel de probabilidad en ese caso? Allí sí, ¿no? Si hubiera un término más, sería altísimo. Pero ¿cuál sería? Alta. En ese mismo esquema, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Ligeramente dañino o extremadamente dañino? Extremadamente dañino. A ese nivel extremadamente dañino. Repito, no lo puedo marcar, sino grabatera acá. Entonces, ¿qué me produciría? Un caso intolerable. En esas circunstancias, un caso intolerable. Ahora, veamos ahora sí nuestra realidad. En el mes de marzo nos fuimos todos a cuarentena y hoy en día que las empresas vienen funcionando en términos por fases de reactivación económica, se genera el plan de vigilancia COVID-19 en el trabajo. Si se implementa este plan, y escúcheme bien, si este plan se implementa súper bien y adecuadamente, se cumple con todas las disposiciones mencionadas, se cumple con que ningún personal de grupo de riesgo vaya a trabajar y haga teletrabajo, ¿cuál será la probabilidad de contagio COVID-19? En algunos casos, si se cumple al 100%, pudiera ser baja. Sin embargo, entiéndase que el plan preventivo no elimina el contagio. Trata de que no exista, pero la probabilidad estaría, en algunos casos, y va a depender, por ejemplo, si mi empresa es de 2 trabajadores, la probabilidad va a ser baja, pues, definitivamente. Pero si mi empresa es de 1000 trabajadores, pues mi probabilidad no va a ser baja. En su mayoría de las empresas, ¿en qué probabilidad van a estar en media? Justo por lo que también menciona Liliana, no hay controles de eliminación ni de sustitución en la actualidad. Así que las probabilidades no van a ser netamente bajas, van a ser medias. Y esto también va a estar relacionado a los niveles de exposición. Si tengo 2 personas o una persona en mi empresa, definitivamente la probabilidad es baja. Pero si tengo 100, 200, 500, 1000 trabajadores, la probabilidad va a ser media. ¿Correcto? Entonces vamos a ponerle el caso de que sea medio. ¿Cuáles serán las consecuencias? Si se está implementando al 100% el plan, ¿cuáles serán las consecuencias? ¿Creen ustedes que sea ligeramente dañino? No, no creo que sea ligeramente dañino, a menos que toda tu gente sea asintomática. Puede que sea ligeramente dañino. ¿Será dañino? Sí, porque de repente dentro de mi personal alguno tendrá alguna gripe y nada más. Porque yo no estoy permitiendo que grupos de riesgo vayan a trabajar. Así que a lo mucho será pues dañino. Entonces, ¿cuál va a ser mi siguiente nivel de riesgo? Moderado. Ahora, importante, y esta es la realidad peruana. Hice mi plan, me aprobaron mi plan, está bien bonito, mi plan tiene 1000 hojas, está bien bacán, pero sin embargo, al gerente general le llega y el grupo de riesgo no le interesa, yo creo que vengan a trabajar, así que por ahí van grupos de riesgo. ¿Cuál será la probabilidad de contagio? A pesar de que tienes el plan, pero por ahí has tenido una desviación y no se está cumpliendo adecuadamente. ¿Cuál será la probabilidad? Puede que suba un poco alta
y en su mayoría puede que se consideren media. Pero ¿cuál será la consecuencia? En esos casos, sí, como tendríamos grupos de riesgo que por ahí se filtraron, las consecuencias pueden ser extremadamente dañinas y llegar hasta muerte. Y estaríamos hablando de que nos moveríamos de importante e importante y de moderado a moderado. En otras palabras, si mi plan se implementa al 100% bien, ¿cuál sería mi nivel de riesgo de contagio? Moderado, moderado. Si mi plan tiene fugas, tiene fallas y no se está cumpliendo al 100%, voy a estar en importante e importante. Y si no tengo un plan y si no implemento ni una medida de control, ¿en dónde estaré? Mi nivel de riesgo intolerable. ¿Hasta aquí se entendió el análisis que hemos hecho? ¿O alguno no lo entendió? Ya, y por ahí alguno me dirá, ya entendí, bacán. ¿Y eso para qué es? Ok, lo que sí. Entonces, yo ya determiné mi nivel de riesgo, ahora lo comparo a través de mi interpretación, mi matriz de interpretación. Trivial dice que no se necesita adoptar ninguna acción. Tolerable dice que no necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo, se debe considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante y se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Sin embargo, en nuestro análisis, al cumplir el 100% de cumplimiento de nuestro plan, nos salía moderado. ¿Qué dice moderado? Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Miren que a pesar de que nos salió moderado, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Determinando las inversiones precisas, las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Entiéndase que por eso estamos constantemente en la espera de que llegue la vacuna. Nos salió moderado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, mortales o muy graves, que es lo que justamente vamos a ver que justo nos lleva a importante, se precisará una acción posterior para establecer con más precisión la probabilidad de daño con base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. En este estado moderado, donde nuestro plan de vigilancia está al 100% implementado, estamos a la espera de que llegue la vacuna para poder estar tranquilos. En importante, en aquellos donde de repente he tenido filtraciones de que mi personal de grupo de riesgo fue a trabajar, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar este riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Significa que si alguien de mi grupo de riesgo fue a trabajar y yo lo detecto, váyase a su casa. Usted no puede venir a trabajar. Usted debe estar en su casa. Así de simple, así de sencillo. Si detecto que alguien no se está lavando las manos adecuadamente y usando el alcohol en gel o el jabón antibacterial, inmediatamente no puedo permitir ese tipo de acciones y debe tomarse acciones de forma inmediata. Esto es en el caso de que mi plan pueda tener algunas fugas y necesito bajarlo nuevamente moderado. Intolerable, el caso que vivimos y les mencionamos donde no se implementa el plan, donde tenemos el plan aprobado pero no se implementa ni una medida de control. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir este riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Y esto, señores, es lo que pasó justamente en la quincena de marzo, y como en ese momento no teníamos acciones de por medio, no teníamos justamente cómo darle el enfoque a este nivel de riesgo, ¿qué es lo que pasó con todos nosotros? A su casa. Nos mandaron todos, justamente por este nivel intolerable, a todos nos mandaron a casa. Hasta aquí. ¿Se entendió ahora sí la interpretación de niveles de riesgo en función del enfoque COVID-19? La gran importancia de nuestros planes de vigilancia, si se cumplen bien, si tienen fugas o no tienen fugas, o tienen consistencias o no inconsistencias. El plan de vigilancia en realidad no es solamente un documentito, así que bastante cuidado. Ya lo acabamos de ver en análisis de niveles de riesgo. Muy bien, entonces yo puedo tener, como les dije, según la resolución ministerial 050-2013, múltiples
estructuras para poder hacer la valoración. Esta es la más común, donde vamos a ver justamente la exposición dentro de la probabilidad, las mediciones de la severidad, para poder tener una estimación del nivel de riesgo. Ahora, esta misma matriz es la que utiliza también SUNAFIL en sus procesos de fiscalización, porque ahora ellos también han tenido una modificatoria dentro de su proceso de fiscalización, donde ahora tienen que medir el nivel de riesgo de una organización y en función de ello determinar cuántos días te podrían cerrar el negocio en función del nivel de riesgo que hayan detectado. Es similar, pero este básicamente es para nuestra medición de nosotros. Y acabamos de entrar ahora a lo que es el corazón del IPER-C. Como les había dicho, ¿cuál era el corazón del sistema de gestión? El IPER. ¿Y cuál es el corazón del IPER? La jerarquía de controles. En el artículo 21 de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo nos menciona justamente sobre la jerarquía de controles. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Tenemos 5 controles dentro de la jerarquía de controles. La primera, que tiene que ver con eliminar básicamente el peligro. Sustituir, que es reemplazar el material del equipo o procesos por uno de riesgo inferior. Controles de ingeniería, que tienen que ver con rediseñar los equipos o los procesos de trabajo. Controles de señalización, advertencias, que también los llamamos controles administrativos, que tienen que ver con los procedimientos y otros. Y por último, en esta jerarquía son los equipos de protección personal. ¿Por qué esta es la situación actual? Porque en la parte inferior, que es la última medida de control de EPPs, en todas las organizaciones encontramos más. Cuando hay un peligro, EPP. Otro peligro, EPP. Otro peligro, EPP, EPP, EPP. Si no es EPP, procedimiento. Si no es procedimiento, señal. Y es por eso que tenemos bastante. Pero ¿de qué cosa tenemos pocos? Elimina el peligro. Elimina el peligro. Esas hay poquísimas. Son pocas las organizaciones que lo implementan. Sin embargo, por eso es que nosotros hablamos de la situación deseada, donde más deberían implementarse medidas de tipo eliminar en la jerarquía de controles. Si no puedo eliminar, sustituir. Si no puedo sustituir, controles de ingeniería. Si no puedo aplicar eso, señalización. Y por última medida de control, y deben ser menores, deben ser equipos de protección personal. Donde barreras duras es sencillísimo porque en realidad acá necesitas simplemente interactuar, necesitas invertir, sí es cierto, pero no necesitas intervenir con el comportamiento humano. Sin embargo, en barreras blandas sí necesitas batirte con el comportamiento humano. Y ahí vamos a tener después las famosas, actos inseguros, actos subestándares. Básicamente porque ahí tienes que lidiar. Puedes entregar el EPP, pero ¿quién te asegura que el trabajador va a cuidarlo y va a usarlo adecuadamente? Puedes tener las señales, procedimientos, pero ¿quién te asegura que el trabajador le va a hacer caso y los va a cumplir adecuadamente? Esa es una barrera muy blanda. ¿Cuál es el nivel de efectividad que podemos tener? Primero que nada, antes de efectividad, entendamos que eliminar es una medida de control que va a la raíz del peligro. Sustituir y control de ingeniería van a la fuente del peligro. Y la señalización va al medio y el EPP va al receptor. ¿Cuál es el nivel de efectividad que pueden tener las medidas de control? De abajo hacia arriba. ¿Cuál va a ser más efectiva? La de eliminar. ¿Cuál va a ser la menos efectiva? La del EPP. Ahora, punto importante. Ahora sí vamos a hacer el debate en función de lo que estamos viendo del COVID-19. Ya lo habíamos comentado un poco, pero sin embargo lo voy a lanzar nuevamente. ¿Existirá alguna medida de control de tipo eliminar? O sea, podremos eliminar. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la jerarquía de controles, estas aplican al peligro. Entonces, frente al peligro, ¿cuál era el peligro en el tema del COVID-19? ¿Cuál era el peligro? Si es que no se han olvidado. El virus. El peligro es el virus, el SARS-CoV-2. ¿Podemos eliminar el SARS-CoV-2? ¿Existe algún control para eliminar el SARS-CoV-2? Actualmente, no. No lo podemos eliminar. ¿Existirá actualmente alguna medida que me permita sustituir el SARS-CoV-2? Tampoco, a menos que te lo cambien por SIDA, que tiene por ahí ciertas particularidades, pero aún así sigue siendo mortal, así que no se puede sustituir. Pero sin embargo sí existen otras, como por ejemplo la vacuna, que estamos esperando ahorita la vacuna. ¿Qué tipo de control en esta jerarquía de controles será la vacuna? La vacuna, dentro de esta jerarquía de controles, ¿qué tipo de control será? Control de ingeniería.
Control de ingeniería. La vacuna no elimina el virus. Vamos a seguir teniendo el virus. No lo elimina. Simplemente le pone justamente, como dice, una barrera. Es un control de ingeniería. ¿Ok? ¿Qué otras medidas tenemos? La cuarentena. La cuarentena que ahora todos estamos en casa. ¿Qué tipo de control de ingeniería será? Disculpe, ¿qué control de jerarquía de control será? La cuarentena, la cuarentena en general es un control de ingeniería en realidad, porque tiene que ver con los procesos. Control de ingeniería, porque está dentro del proceso de la organización del trabajo. Lo que sí es un control administrativo es el distanciamiento social, porque sí o sí ahí sí estás yendo a trabajar. Entonces, eso sí es un control administrativo, el distanciamiento social. La reducción de aforo, ¿qué tipo de medida de control será? La disminución del aforo. Administrativo, muy bien, administrativo. El tema que ahora vivimos de rediseñar los puestos de trabajo, aumentar el tema de ventilación, de generar las barreras, todo eso, ¿qué tipo de controles será? Control de ingeniería. Ok. Ten en cuenta que estoy mencionando todas las que están dentro del plan. El tema de la desinfección de las estructuras, las superficies, ¿qué tipo de control será? Ingeniería. Muy bien. El lavado de manos, la limpieza de manos, ¿qué tipo de control será? Administrativo, excelente. Y bueno, las que ya conocen, el usar las mascarillas comunitarias, el protector facial, el traje completo, los lentes de seguridad, ¿qué tipo de medida de control será? EPP. Eso es lo que tenemos frente al COVID-19. Es que me mareé, no entendí la jerarquía de controles y me dices que es el corazón del hiper. Tranquilo, en esto lo vas a entender. Vamos con un ejemplo más práctico. Vamos a ver la jerarquía de controles para la limpieza de un acuario. En este momento les voy a ofrecer a ustedes un trabajo que básicamente es limpieza de un acuario. ¿Les interesa el trabajo de limpieza de acuario? Para motivarlos un poco, les pongo el sueldo. El sueldo es de 20.000 soles mensuales. Y es más, para motivarlos más, les adelanto 20.000 soles de una vez. ¿Aceptarían el trabajo de limpieza de acuario? Mucho, lo haces gratis. El caso es hipotético. ¿Aceptarían el trabajo si les doy en este momento 20.000 soles para hacer la limpieza de acuario? Obvio, dice. ¿Dónde firmo? Muy bien, excelente. Quiere decir que aceptas el trabajo. Ok. Bueno, ya aceptaste el trabajo, ya te di los 20.000 soles, así que no te los puedo quitar. Ok. Aquellos que por ahí dudaron, bueno, por algo dudaron, se perdieron los 20.000 soles. Sin embargo, este acuario, pues, es un acuario de tiburones. Así que si ya aceptaste el trabajo, ya fuiste. Tienes que limpiarlo. Es más, ya te pagué, ya tienes la plata. ¿Ok? ¿Cuál es el peligro? Los tiburones. ¿Cuál es la actividad? Limpieza del acuario. ¿Cuál es el riesgo? La mordedura. ¿Cuál es el riesgo? La muerte, no, la muerte es una lesión, en términos de lesión, es una consecuencia. El ataque del tiburón, bien, es un riesgo. La exposición al tiburón carnívoro es un riesgo, ok. Exactamente, ese es el riesgo. ¿Y cuál será la consecuencia? Que tengas amputaciones, que te mate, que sea fatal, que te devore. No creo que te vaya a dar besitos, pero esa es básicamente la consecuencia. Ahora, les había dicho que la jerarquía de controles aplica al peligro, es aplicable al peligro. ¿Por qué les digo eso? Porque muchos me dicen, oye, pero esto tiene que ver con ingeniería. Está bien, perfecto, será ingeniería todo lo que tú quieras, pero mientras que no sea aplicado al peligro, no es un control de ingeniería. Así de simple, así de sencillo. Entonces, aplicando la jerarquía de controles, primero que nada, en la situación deseada. ¿Cuál es la primera opción dentro de mi jerarquía de controles? Eliminar. Muy bien, entonces, ¿cuáles serán las opciones que tuvieran ustedes? ¿Cuáles serán sus propuestas para eliminar el peligro? ¿Qué opciones ustedes presentarían para eliminar el peligro? Le doy veneno. ¿Ya?
Eliminar. Si lo adormeces, no estás eliminando el peligro, sigue estando allí. Matas al tiburón, muy bien. ¿Qué mal? Lo mandas a Nemo para que, para que le hable. Ya, matas al tiburón, perfecto. Te lo comes frito, como gustes. Ok. Entonces, básicamente, sería una opción. Pero otra opción, te digo que también en eliminar, imagínate que el acuario dependo de los tiburones, así que de repente otra posible opción para eliminar es que de repente yo tenga otro acuario donde yo traspase a este tiburón y dentro del acuario donde voy a hacer limpieza ya no lo tenga, ¿no? Entonces de esa forma también yo estaría eliminando el peligro. Ahora, ¿sabes qué te digo? No tengo espacio ni siquiera para otro acuario, no tengo espacio y no quiero que me mates a los tiburones porque básicamente yo vivo de la exhibición de los tiburones. No puedo, no puedes eliminar. ¿Cuál sería tu siguiente opción? ¿Cuál sería la siguiente opción dentro de la jerarquía de controles? Reemplazar o sustituir. ¿Qué opciones tendrían ustedes entonces para reemplazar o sustituir? Los reemplazas por delfines, algunos dicen por ahí lo reemplazan por Nemo o por otros pescaditos. Ok, en este caso de repente lo reemplazas por delfines. Ok, está bien. Sustituyes el peligro o riesgo, en este caso lo sustituyes por delfines. Pero ¿sabes qué? Te digo nuevamente, los delfines son muy bonitos y todo, pero yo necesito exhibir tiburones. Yo tengo la atracción de mi acuario porque tengo tiburones, así que no te acepto tu medida de control de sustitución. ¿Cuál sería la siguiente medida de control a implementar? Ingeniería, muy bien. ¿Y qué propuestas harían ustedes para controles de ingeniería? Una jaula, una barrera, lo sedan, lo duermen, bien. Y efectivamente, entre controles de ingeniería vamos a atacar o el proceso, en este caso para el proceso le inyectamos de repente un sedante, ¿sí? Le mandamos un dardo con sedante y lo dormimos, o generamos una barrera a través de una jaula, un resguardo. Control de ingeniería válida. Pero ¿sabes qué? Yo soy un dueño muy exquisito. Todo el dinero que tenía te lo he dado los 20.000 soles inicialmente, no tenía más, así que no tengo ni para comprar el sedante y no tengo para comprar las barreras, la jaula. Así que, ¿cuál será tu siguiente medida de control? Administrativos. ¿Y cuáles son tus opciones dentro de los controles administrativos? Hacemos un procedimiento para el ingreso. De repente el procedimiento dirá, cálmate tiburoncito, ¿cómo será? No lo sé. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos en controles administrativos? Hacemos un estudio de tiburones, ponemos señales de advertencia. Y bien, porque eso normalmente está dentro del proceso justamente de control administrativo, ¿no? Ponemos una señal que diga precaución, cuidado, tiburones. Bacán, el trabajador lo ve, ustedes lo ven, pero eso va a evitar que el tiburón te coma. Ya lo cumpliste, es excelente. Un tiburón igual te va a comer. Pero ¿sabes qué? Te digo nuevamente, no tengo ni para comprar señales. Todo ese sistema de señalización que me has pedido no me alcanza el dinero. ¿Cuál va a ser tu última medida de control? El equipo de protección personal. Y en este caso te proveo un equipo de protección. Como sé que voy a comprar solamente uno al año, te doy tu equipo de protección. Ok, con ese traje, ¿evitará que el tiburón te coma? ¿No? Igual te va a comer, pero sin embargo está dentro de la jerarquía de controles. Lo que va a hacer el equipo de protección es que te duela menos. No te va a doler al momento que te mastica, pero te va a comer, ¿correcto? Lo único que disminuye no es el nivel de riesgo, ni siquiera eliminas el peligro. Lo único que hace el equipo de protección personal es reducir o minimizar la exposición, en este caso de golpes. Te va a reducir el daño que puedas tener. A eso está referido el EPP. Va a hacer que te duela menos, en otras palabras, pero igual te va a comer. Entonces, queda clarísimo cuál es la jerarquía de controles en función de efectividad. En esta jerarquía, ¿cuál va a ser más efectivo? ¿El EPP? ¿La señal? ¿La jaula? ¿Cuál va a ser más efectivo? Definitivamente las primeras, las que tienen que ver justamente con eliminar, reemplazar en ese orden.
Bien. Ya entendido esto, vamos pasando al siguiente nivel. ¿Qué contiene una matriz y per se según el tema normativo? Yo puedo tener la matriz, la plantilla y el modelo que sea, pero mi matriz siempre debe tener información básica. ¿Cómo cuál? La actividad que se realiza, la lista de peligros, los riesgos y las medidas de control. Esta es la información básica que debe tener mi per se. Según la Resolución Ministerial 050-2013-TR, todos los peligros y riesgos que hayamos detectado en nuestra evaluación deben ser registrados en una matriz. Puede usarse cualquier matriz siempre que se indique el método a usar, y es por eso que normalmente tenemos un procedimiento de elaboración de IPRC, según la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Cualquier matriz, no interesa el formatito, el modelo, si es que ya entendieron los conceptos, debe contar con las siguientes partes básicas: tarea, o la actividad y tarea, peligro, riesgo derivado, método de valoración para el nivel de riesgo y las medidas de control. Esto es lo mínimo que debe de tener. Ahora, ¿existen tipos de IPRC? Sí, en actividades de alto riesgo, llámese, por ejemplo, minería, acá en Perú, construcción, hay IPERS, hay 3 IPERS. IPRC de base formal, que básicamente es el IPER que se hace como primera fotografía de la organización. Tenemos el IPRC específico, el cual se hace en alguna actividad no rutinaria, que no sea común dentro de la organización, es específico de repente de actividad de muy alto riesgo. Y tenemos los IPRC continuos que se realizan de forma diaria, de forma constante. Estos están obligados a hacerse en actividades de alto riesgo. Pero, por ejemplo, si yo no soy de actividad de alto riesgo, yo no estoy obligado a hacer las 3. Yo estoy obligado solamente a hacer un hiper que pueda considerar en su mayoría las 3 en uno solo. Y es más, como soporte o como apoyo, puedo utilizar un formato que no tiene peso de hiper, bastante cuidado, no funciona como hiper, pero sirve como soporte o apoyo. Pudieran utilizar un ATS, un AR o un AST, que es lo mismo, que tiene que ver con un análisis de trabajo seguro, un análisis de riesgo o un análisis seguro de trabajo. Tiene diferentes nombres, pero equivale a lo mismo. Este documento de apoyo, que no es hiper, funciona para tener información con respecto a IPRC específicos e información con IPRC continuo. Adicional, y eso se suma si es que yo no soy de una actividad de alto riesgo, a mi hiper general de la organización. Modelos de matriz. Puedo tener muchísimos modelos. La valoración, el nivel de riesgo puede ser de distintas formas. Miren, por ejemplo, este de Petroperú. El nivel de riesgo se mide de otra forma. Este otro hiper, que también el nivel de riesgo se mide de otra forma. Este hiper, que también lo mide de otra forma. Sin embargo, la esencia del hiper sigue siendo la misma. Actividad-tarea, la identificación del peligro, la evaluación del riesgo y las medidas de control propuestas. ¿Qué debería considerar para mí per se? Debo considerar el artículo 77 del Decreto Supremo 005-2012-TR, que me pide identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en el trabajo que guarden relación con el medio ambiente de trabajo y con la organización del trabajo. Ahora, ¿qué más debo considerar? Todo lo que habíamos visto dentro de esta actualización normativa al inicio de esta clase, al inicio de esta sesión, donde estaban justamente los 7 puntos nuevos que hay que considerar para la creación y actualización de los IPRC. Adicional a ello, si yo quiero tener un enfoque más a temas internacionales, como por ejemplo la ISO 45001-2018, pues voy a utilizar la lista dada en el 6.121 de la norma ISO 45001-2018. Una lista que no es exhaustiva, no es una lista limitada. Puede ser solamente como tema referencial. Importante en este momento comentarles un tips. Acá voy a aprovechar a verles un tips, justamente el tips que utilizo yo para la elaboración de IPERS, al igual que mi equipo de trabajo. Nosotros utilizamos una secuencia de 4 pasos, o básicamente tenemos un enfoque de 4 pasos para considerar el IPRC. Donde el paso 1, no lo puedo escribir, así que les voy a pedir que me presten atención. El paso 1 está directamente relacionado a poder entender primero que nada a los puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo los voy a denotar a través de la evidencia antes de, el IPRC no es necesario realizar de acuerdo a la resolución ministerial 050-2013, por el contrario, es obligatorio hacerlo en función a ello, porque ahí tenemos la información mínima necesaria.
¿Que puedes considerar adicional a eso más información? Sí, con eso sí no hay ningún inconveniente. Entonces, esos 4 pasos que les estaba comentando, el paso 1 está referido a los puestos de trabajo, a la información por puestos de trabajo. Eso lo voy a tener como evidencia a través de entrevistas con los trabajadores, y para esas entrevistas es necesario previamente haber revisado eh, los MOF, los manuales de operación de funciones, si es que lo pudiera tener la empresa, y si no lo tuviera, los perfiles mínimos de puesto de trabajo. Considerando esa información, yo voy a tener la evidencia necesaria para poder hacer una entrevista adecuada en función de los puestos de trabajo. Ahora, importante en este paso 1, entender que no solamente voy a obtener información que me lo diga el MOF y el perfiles. No se imaginan la información tan importante que a veces les va a brindar el trabajador y les va a terminar diciendo: ah, pero yo también hago esto, dentro de mi actividad también realizo estas otras actividades, y al final terminas haciendo un hiper con muchos más peligros y riesgos a los puestos de trabajo. El paso 2, o la consideración 2, es la experiencia del elaborador del IPRC. Puesto que este elaborador puede tener experiencias dentro del mismo sector y le van a ayudar, efectivamente sirve para poder identificar más peligros en la actividad o en la empresa donde esté realizándose el IPR, gracias a que tiene justamente antecedentes y tiene esa visión dentro del sector. Ayuda. Paso 3, importante, el punto de visualización, bastante proceso de observación. Y es por eso que la mayoría de veces se pide que el IPRC se haga en el mismo lugar de trabajo. Hay peligros y riesgos que tú a través de la entrevista puedes adquirirlas a través de los trabajadores, pero los trabajadores va a haber un momento en que te digan: me parece que son todos los riesgos, no creo que haya más. Y sin embargo, con tu proceso de observación te vas a dar cuenta que existen muchos más peligros y riesgos que en ningún momento te lo han mencionado. ¿Y por qué se da eso? Porque el trabajador, debido al día a día, empieza a convivir constantemente con ese peligro, que ya no lo percibe como peligroso y simple y sencillamente convivió y lo hizo parte de su día a día. Y es por eso que es necesario a veces la vista externa, la visualización del ambiente de trabajo para poder localizar esos peligros y riesgos. Porque por más mínimos que sean, por más imperceptibles que sean, se deben ser considerados. Y el punto 4, importante también en este proceso, es hacer un seguimiento de una especie de checklist, en la cual nosotros podamos verificar todo lo que nos pide el Decreto Supremo 005/2012, todo lo que nos pide la actualización de la normativa en los 7 pasos, y si quiero ser más específico, todo un listado de punto por punto de lo que me pide el 6.1.2.1 de la ISO 45001. Todo es una especie de checklist. Cuando voy corroborando, esto consideré, esto no consideré, esto consideré, esto no consideré, entonces me va a permitir que mi IPRC sea mucho más robusto y tenga la mayor consideración de peligros y riesgos adecuados. Aún así, no significa que el IPRC ya esté perfecto, porque cada año va a requerir, o cada cierto tiempo, según la periodicidad establecida por la empresa, va a requerir actualización. Y seamos sinceros, toda organización pasa por procesos de actualización, así que sí se va a requerir que todavía se hagan mejoras al IPRC. A ver, el IPRC, ya, la misma pregunta anterior, porque ahí indicas diferentes tipos de IPRC. Correcto, porque si tú vas a la resolución ministerial 050/2013, también vas a encontrar diferentes tipos de IPRC, que su base es la misma, básicamente por ello. No solamente vas a encontrar un modelo, vas a encontrar varios modelos dentro de esta resolución ministerial 050/2013. Ok, vamos centrándonos ahora sí un poco más a la idea del COVID-19 que ya hemos venido viendo durante todo el proceso. Ahora, ¿qué tenemos que considerar en nuestro IPRC? Identificación de peligros frente al COVID-19. Entonces vamos a analizar un poco los entornos que venimos viviendo en este proceso para ver qué peligros nuevos vamos a considerar ahora en este IPRC. La infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede causar enfermedades que van desde leves a graves y en algunos casos puede ser fatal. Generalmente los síntomas incluyen fiebre, tos, falta de aliento. Algunas personas infectadas con este virus han informado que experimentan otros síntomas no respiratorios, así como también hay casos asintomáticos y que no han experimentado hasta el momento ningún síntoma en absoluto. Nos estamos refiriendo al SARS-CoV-2. Ya lo habíamos mencionado, pero ¿qué clase de peligro tenemos que considerar ahora en el IPRC? Los leo a través del chat.
¿Qué clase de peligro? Lo habíamos mencionado, perfecto, Mónica. La clase biológica. A considerar ahora la clase de peligro biológico. El peligro de tipo biológico, ¿y cuál vamos a considerar? El virus. Debido a la pandemia por coronavirus, muchas personas están desinfectando sus artefactos eléctricos, celulares, zapatos, etcétera, y algunos utilizan justamente lejía, pero ya se ha considerado o ya se ha estudiado que la lejía o el cloro puede debilitar el sistema inmunológico. Esta sustancia quema la mucosa de la nariz, ojos y garganta y debilita pues el sistema inmunológico en niños y ancianos. Asimismo, acá en Perú también se han hecho procedimientos en los cuales se utilizan ciertas sustancias para la limpieza y desinfección de manos y otras superficies. ¿De qué nueva clase de peligro estamos hablando que tenemos que considerar en el IPRC? Los leo a través del chat. ¿Qué nueva clase de peligro tenemos que considerar? Excelente. Los químicos, producidos justamente por las sustancias que utilicemos para todos estos procesos de limpieza y desinfección, ya sea de manos o de superficies. Incluso por ahí está saliendo ahora, he visto ahora en la mañana, de que están rondando con una información con respecto al POET de desinfección. Este producto POET, no sé si sea cierto o no, pero sin embargo sí he visto que en algunos casos están de Clorox, ¿no? Hay una observación justamente con el POET y están pidiendo de que por favor no lo utilicen y se comuniquen hacia otros números, ¿no? Entonces es un producto también que se puede utilizar en ciertos ambientes y hay que tener las consideraciones adecuadas, ¿no? Coronavirus, los graves efectos psicológicos que tiene la cuarentena sobre quienes están aislados. Nosotros vemos en todos constantemente las redes sociales y estamos viendo cuántos fallecidos constantemente tiene este proceso, ya sea en mi ciudad o no sea en mi ciudad. Vamos a la empresa y nos enteramos que el día de ayer la persona que le había dado la mano salió positivo el día de hoy. Entonces, ¿qué nuevos peligros vamos a considerar ahora dentro de este IPRC? Psicosociales. Gracias, Carlos, por la noticia. Efectivamente, ahí Carlos acaba de pasar el link, ¿ya? No solamente en el diario Correo ha salido, sino ha salido en varios medios de comunicación. Exacto. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta la gran cantidad de información basura? Porque en realidad ese es el término utilizado para información que no es verídica, que se está transmitiendo. Por ejemplo, decían que eso de las antenas permitían justamente la transmisión del virus y estábamos muriendo por temas de antenas. Información falsa, no lógica, pero sin embargo que muchas personas, y yo he sabido ver personas que son muy educadas, que son muy leídas, aún así habían caído en esta noticia. Entonces tengamos bastante cuidado. Eso justamente genera estos problemas psicosociales. A raíz justamente de estos procesos, una de las medidas a implementar es realizar trabajo remoto, trabajo desde casa. Y esto pues, ¿qué nuevo peligro está generando y que tenemos que considerar en el IPRC? Ahora que todo el mundo está trabajando desde casa, sin las condiciones adecuadas de trabajo, ¿qué nuevos peligros estamos generando ahora por esta actividad? Los peligros ergonómicos. Por ahí alguno de sus compañeros preguntaba cuál es la diferencia entre ergonómico con disergonómico. Básicamente el disergonómico significa que no es ergonómico, esa es la única diferencia. Y bueno, definitivamente no somos personas que hayamos estado acostumbrados a utilizar las mascarillas, los lentes, las caretas y otros elementos de protección personal. Especialmente la CN95 tiene un elástico muy complejo y como permite justamente el que se adhiera a la superficie de nuestro rostro, pues genera ciertas lesiones. ¿Y estos qué nuevos peligros se están generando? La clasificación de peligros físicos. Excelente, Abel, excelente, Edu. Y muy bien,
Si vemos, no solamente por COVID-19 tendríamos que actualizar nuestro IFE por el tema de virus, sino tendríamos que considerar todos aquellos que vienen por consecuencia a raíz justamente de este virus, ya sea por temas físicos, por temas químicos, por temas biológicos, psicosociales y ergonómicos. En todo se está generando una implicación. Muy bien. En este momento, como por parte del feedback que siempre hacemos para el tema de aprendizaje, los invito a todos a que puedan ingresar en este momento a esta plataforma. Yo les voy a indicar que de preferencia ingresen a través de otro dispositivo. Es más, ingresen a través de otro dispositivo, sea un celular, sea una tablet o cualquier otro elemento. Ingresamos a kahoot.it. No ingresen a través de la misma que están visualizando, porque la misma pantalla que están visualizando, si no van a tener inconvenientes a leer las respuestas y las preguntas. Ingresamos a kahoot.it, les va a pedir un game pin, les va a pedir un código, yo les voy a dar en este momento el código. Van a ver una pregunta. ¿Cómo funciona? En la pantalla principal donde estamos todos nosotros van a ver una pregunta y van a ver alternativas. En su otro dispositivo, ya sea celular, tablet o lo que ustedes deseen ingresar, van a ver de esta forma, 4 figuras. ¿Cómo funciona? Imaginemos que según esta pregunta, yo acabo de ver que dice, mi respuesta es la de fondo rojo con triángulo blanco. En mi otro dispositivo vamos a ver, vamos a marcar la que corresponde, la de fondo rojo con triángulo blanco. Entonces, gracias también a nuestros amigos de CISO Consulting, hay una premiación para los 3 primeros puestos en esta evaluación. El primer puesto se lleva una beca incluida en la certificación para el siguiente curso que esté organizando CISO Consulting. Y el segundo y tercer lugar se llevan media beca incluida en la certificación para el siguiente curso que esté organizando nuestros amigos de CISO Consulting. Los invito en este momento, todos ingresamos a esta plataforma. Les voy a dar en este momento el código. Perfecto. Ingresamos ahora sí todos a www.kahoot.it. Esta es la página. Cuando les piden nickname, en nickname lo que van a colocar es su nombre y apellido. Y este es el código, 12-16-539. Muy bien, vamos a dar 5 segundos más para que podamos iniciar. Cinco, 4, 3, 2, 1. Iniciamos. Son 10 preguntas, ¿están listos? Iniciamos. Primera pregunta, ¿qué es peligro? Fuente con potencial
para causar lesión y deterioro de la salud. Básicamente acá dice la pregunta ¿qué es peligro? Algunos han orientado al ejemplo de peligro y se acordaron pues aquellos que son casados. No, la fuente con potencial para causar lesión o deterioro de la salud. Luis, Edison y Joel. Segunda pregunta, ¿qué es riesgo? La probabilidad de que ocurra un evento peligroso. Perfecto, la puntuación está excelente. Vamos afinando. Luis Valerio, Pablo Cruz, Edison Sánchez son los 3 primeros puestos. Aún así, todo puede pasar. La diferencia de puntaje no es mucha, así que si por ahí alguien no se cortó la uña, va a tener más posibilidades. ¿En qué artículo del Decreto Supremo 005/2012 se encuentra el IPER como documento obligatorio? En el artículo 32. ¿Sí? Lo vimos también al inicio, en el artículo 32 del Decreto Supremo 005/2012. El contacto con sustancia química es... Si habláramos de la sustancia química como tal, ese sería peligro, pero estamos hablando de una posibilidad o evento, contacto. Eso es riesgo. Mónica, Luis y Cristian. 5. La contusión, fisura, fractura es... consecuencia. Esa es la que más clara la tienen algunos. Muy bien. Siguiente. ¿Qué peligros podemos identificar en la siguiente imagen? Peligro es fuente. ¿Cuál era la fuente? El piso resbaloso con agua. ¿Cuál era el riesgo como posibilidad de evento? Caída al mismo nivel. ¿Cuál era la consecuencia? La contusión, la fisura o la fractura. Piso de madera reluciente es una característica que no suma el IPAR. Luis, Mónica y Edison. Siguiente. ¿Cuál es el orden para realizar un hiper C? Actividades, tareas, peligros, riesgos y controles. ¿Cuál es el orden de la jerarquía de controles? Eliminar, sustituir, ingeniería o controles de ingeniería administrativos y EPPs.
Excelente, esto lo vimos también en la última parte. ¿Quién aprueba la matriz I per C? Pregunta de cultura general. Yo desde acá yo no los puedo ver porque nadie tiene, no muchos tienen la cámara encendida, pero los imagino y deben estar con una tensión porque contestan tan rápido la pantalla que algunos deben estar con una tensión mirando la pantalla para contestar. Muy bien, para empresas de más de 20 trabajadores, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y para empresas de menos de 20 trabajadores, estamos hablando del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Última pregunta, todo puede pasar. ¿Con qué frecuencia se actualiza el I+C? Mínimo una vez al año, cuando hay cambios o accidente de trabajo. Lo más esperado. Ahora, ¿quiénes son los ganadores? Felicidades a Luis Valerio, primer lugar, con 9.10, Joel Sánchez con 9.10 y Edison Sánchez con 9.10. Creo que son hermanos ahí. Muy bien, felicidades a ustedes tres. Y hasta este momento les voy a pedir ahora sí que antes de empezar la fase de preguntas, encendamos todas nuestras cámaras para poder tomarnos nuestra fotografía de cierre de curso. Antes de pasar a contestar algunas preguntas, encendemos nuestras cámaras, los invito a encender nuestras cámaras para tomarnos una fotografía. ¿Sí? Los invito a ustedes, a todos, a poder encender nuestras cámaras para tomarnos una fotografía. Bien, hacemos un conteo. Voy a contar hasta 3. Les voy a pedir que, si les gustó este curso, todos nos pongamos en esta posición. ¿Sí? Y a la voz de 3 voy a tomar la fotografía. Muy bien. 1, 2, 3. Listo. Voy a tomar otra fotografía más. Bien, a la voz de 3. 1, 2, 3. Excelente. Muchísimas gracias a todos por los que han participado. Y en este momento voy a proceder justamente a contestar algunas preguntas si es que hubiese alguna inquietud de por medio. Si hubiese alguna pregunta, si no hubiese alguna pregunta, estaríamos dando por culminado. Si es que alguien tiene por ahí alguna duda, al final la llegamos a aclarar también durante el proceso. Marcos. Sí, César. Perfecto, me escuchas claro, claro y fuerte. Muy bien, señores, ya amigos, colegas, veo aquí algunos colegas ya conocidos, también veo profesionales que ya nos siguen de cursos anteriores a lo largo del mes de junio y este mes de julio que hemos estado desarrollando estos cursos, ¿no? Que forman parte, pues, de nuestra jornada de capacitaciones, en donde el ingeniero Marcos, pues, ha sido también parte de todo este equipo que se está sumando para poder contribuir con ustedes, ¿no? En el fortalecimiento de sus conocimientos, el expertise que tiene el ingeniero
está siendo de mucha ayuda para ustedes y así ustedes lo puedan plasmar en sus centros de trabajo. Todo el equipo que está detrás de la empresa CISO les da las gracias por su participación y por haber llegado hasta el fin de este curso. Amigo Marcos, muchísimas gracias. Agradecer a todos por su participación y esperemos verlos en los próximos cursos que estamos desarrollando ahora en este mes de julio y hasta mediados de agosto, ¿no? Las personas que desean la certificación, les he puesto un mensaje en el chat, me pueden escribir o directamente me envían un mensaje al WhatsApp o al mensaje de la página de Facebook. Marcos, creo que está haciendo frío por allá. Veo mucha gente que está abrigada. Sí, bastante. Sí, veo mucha gente conocida, Marco, que nos ha estado siguiendo ya de los cursos anteriores. Qué Muchis- alegría, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes, los que vienen participando. Definitivamente ya se han hecho consumidores de CISO. Qué gusto. Bueno, listo, señores, un abrazo para todos, muchas bendiciones y esperemos tenerlos en nuestros próximos cursos. Chau, chau. Gracias, Marco, un abrazo. Gracias, César. Nos vemos y gracias a todos.